y leemos del 18 al 25. Dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Hermanos, como vimos y como nos comentaba el Paz, continuamos con esta serie de Romanos. Así que anote allí y recuerde cómo se llama esta serie. Esta serie se llama Viviendo conforme al Espíritu. Anótelo allí para que no se le olvide, porque queda, si no estoy mal, queda otra parte más, o posiblemente otras 2 partes más de esta serie. Y recordemos de manera muy breve, de manera rápida, recordemos que hemos venido viendo, que hemos visto hasta ahora. Los que recuerdan, en los sermones pasados inició el pastor Álvaro la primera serie, el primer sermón de esta serie, luego continuó Dani y ahora estamos en la tercera parte de esta serie. Pero quisiera recordar estos 3 momentos para que tengamos este paralelo, para que tengamos esta imagen clara en la cabeza de cómo va esta progresión o cómo van estos argumentos que Pablo nos está hablando para vivir conforme al Espíritu. Son ideas que Pablo nos plantea, son de alguna u otra forma verdades en la palabra, son fundamentos para entender y poder vivir conforme al Espíritu. Entonces veamos, yo lo veo o trato de imaginármelo como estos momentos. Lo primero que vimos, el primer sermón, liberados del pecado y la muerte para vivir conforme al Espíritu, el bloque del 1 al versículo 8. El segundo sermón de Dani, viviendo conforme al Espíritu, viviendo como hijos. Romanos 8 del 9 al 17 será otro segundo bloque. Entonces, como se dan cuenta, viviendo conforme al Espíritu, pero el primero, hay algo que nos pone una base, y en el segundo, algo que nos permite vivir en el presente. Y hoy vamos a estar viendo, viviendo conforme al Espíritu, con la esperanza puesta, con la esperanza de la gloria futura. Voy a repetir el título del sermón: viviendo conforme al Espíritu, con la esperanza de la gloria futura. El tercer sermón de esta serie que estamos viendo, viviendo conforme al Espíritu. Y lo que hablaba acerca de este fundamento, si de alguna forma usted lo piensa, lo que Pablo nos permitía es como en los primeros versículos del capítulo 8, es tener este fundamento de qué había pasado, que legalmente y frente a nuestra vida espiritual, qué había pasado antes que nos permitía vivir conforme al Espíritu. Si usted lo piensa de esta forma. Dice que ya no hay condenación, que hemos sido librados del pecado y la muerte, en el versículo 1 y 2. Vimos la ley del Espíritu, vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir conforme al Espíritu en contraste de vivir conforme a la carne, vivir con nuestra mente puesta en las cosas de la carne. Y vimos que la vida en el Espíritu, vivir en el Espíritu traería paz, traería vida además también. Lo vemos en Romanos 8:6. Eso es como la base que pone Pablo para iniciar el capítulo. Luego nos muestra qué somos ahora en Cristo. Tenemos al Espíritu de Cristo que nos permite y nos lleva a vivir en santidad. Vemos también el espíritu de adopción, nos dice que ahora tenemos un espíritu de adopción por el cual ahora clamamos Abba Padre, podemos decir Abba Padre, podemos acercarnos a Dios de esa forma íntima. En el versículo 15, recuerde también que vimos que somos también herederos y coherederos.
Y eso nos une a la realidad de compartir este sufrimiento con Cristo, de compartir su gloria, pero también su padecimiento y su sufrimiento en el versículo 17. Entonces, si usted se da cuenta, es Pablo tratando de poner el fundamento, primero, de que fuimos justificados, ¿cierto? Por la ley del Espíritu, ahora vivimos en el Espíritu, nos permite ahora pensar en que podemos caminar, podemos vivir conforme al Espíritu porque somos hijos ahora, somos herederos, hemos sido adoptados como hijos. Y ahora, en los siguientes versos, vamos a ver con esa mente o con esos pensamientos puestos en el futuro, en lo que vendrá, en esa gloria futura. Puesta la mirada en el futuro, en la esperanza que vendrá adelante. Si usted lo ve, como yo le decía, son como 3 momentos hasta ahora y vendrán más, pero que poco a poco Pablo nos va mostrando, Pablo nos va llenando, digamos, como de herramientas durante ese camino para cómo vivir conforme al Espíritu, para cómo dejar de vivir conforme a nuestra carne, conforme a nuestros propios pensamientos y ahora vivir conforme al Espíritu. En estos textos veremos cómo Pablo nos anima a saber que andamos conforme al Espíritu, cómo nos anima a poder vivir conforme al Espíritu, porque sabemos que este mundo es temporal, es lo que vamos a ver hoy. Y que además hay una esperanza, hay una fe mucho mayor, hay algo futuro muchísimo mayor que sobrepasa en una medida inimaginable a lo que pasa en este mundo, a las cosas de este mundo. Así que arranquemos por el versículo 18. Versículo 18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y aquí déjeme rápidamente leer el versículo 17, está ahí antecitos en su Biblia, para que entendamos también por qué él empieza a hablar del sufrimiento. Él dice, termina, digamos, diciendo esta anterior sección, termina diciendo en el 17, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues Él considera ahora que esos sufrimientos, ese padecimiento y el padecimiento de este mundo, de este tiempo presente, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Aquí me gustaría iniciar con mi primer punto, que es la gloria futura frente al sufrimiento presente. Y esa gloria futura que nos muestra Pablo es una esperanza para el cristiano, es una esperanza que nos debe dar a todos un ánimo, nos debe dar, es como a eso a lo que yo me agarro, a lo que yo me aferro para continuar en algo, ¿sí? Digamos que una idea que podría funcionar es, esa esperanza es como estos escaladores cuando tienen estos arneses, ¿cierto? Ellos tienen una esperanza o una seguridad, una confianza en los arneses que los sostienen si llega a fallar algo, si llega a suceder algo. Y aún algunos tienen abajo también alguien que los sostiene, ¿cierto? La esperanza, mis hermanos, es como eso a lo cual yo me puedo aferrar, a lo cual yo me puedo agarrar y que tengo el ánimo, tengo la idea de que eso se cumplirá. La definición de esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea, como algo que yo quiero alcanzar. Hay una esperanza para eso que se va a llegar. Hay una esperanza para llegar a ese lugar, tal vez este escalador, a esta montaña, a este final. Y su esperanza está puesta en diferentes herramientas, en diferentes cosas que tienen, su entrenamiento, en diferentes, digamos, cosas que le ayudan a avanzar. Ahora les pregunto, y es una pregunta que es importante que nos hagamos, ¿en qué ponemos nuestra esperanza? ¿En qué ponemos nuestra esperanza en nuestro día a día? Ahora, claramente, todos tal vez lo primero que pensarán es, no, nuestra esperanza está en Dios. Pero quiero que sea un poco más práctico y en las cosas del día a día, cosas reales, en las cuales tenemos nuestra esperanza, nos aferramos a esas cosas. Algunos tal vez en la ciudad tienen la esperanza del nuevo alcalde, con las nuevas elecciones, tienen una esperanza de que las cosas cambiarán. Otros tienen esperanza en otros líderes políticos.
Algunos pueden tener esperanza en su trabajo, o en un nuevo trabajo, o en una promoción que va a haber el próximo año, o en alguna oportunidad. Algunos tienen esperanza en un nuevo jefe que llegue. Tal vez van a cambiar al jefe y esto da una esperanza, de pronto un cambio en la forma de hacer las cosas. Otros tal vez en un negocio, usted puede tener esperanzas en un negocio, en los hijos también, en su familia. Hay gente que tiene esperanza en su familia, ¿sí? Y es lo que lo mantiene, es lo que lo ayuda, es lo que dice, no, mi esperanza es ver a mis hijos en tal situación o que crezcan y que pase eso, y es lo que tal vez lo anima a seguir adelante. Otros tienen esperanza, no sé, tal vez los más pequeños tendrán esperanza en que se acabe el semestre, los más jóvenes, que se acabe ya el calendario de colegio, de clases, y tienen su esperanza en las vacaciones, en descansar por fin. Otros también de pronto más pequeños tendrán su esperanza en la Navidad. Ya se viene y desde ya están pensando, bueno, papá, ¿qué es lo que me vas a dar de Navidad? Tenemos la esperanza en muchísimas cosas de este mundo. Algunas son válidas, algunas son buenas, piadosas, no tienen ningún problema tener esperanza en algunas de estas cosas. Otras no tanto. Y son verdaderas. El ser humano pone su esperanza muchas veces en cosas de este mundo. Pero Pablo aquí, mis hermanos, nos está mostrando una esperanza muchísimo mayor y una esperanza eterna y verdadera en la palabra. Una esperanza y una gloria futura, algo que va a ser revelado, algo que vendrá y que nos permite caminar en el Espíritu, vivir conforme al Espíritu, pensando ya no solo en lo que fuimos, en lo que somos como hijos, sino también en lo que vendrá y en lo que será. Una esperanza que nos ayuda a vivir en medio del sufrimiento. Él lo compara y él lo muestra con la naturaleza, con el sufrimiento de esta vida, la naturaleza del sufrimiento. Y esta naturaleza, este sufrimiento, estas condiciones que nos muestra Pablo sobre el sufrimiento es que son temporales, son cosas que van a pasar. Y mis hermanos, no podemos como creyentes ignorar el sufrimiento, ni pensar tampoco que la palabra nos enseña esta falsa idea de que el cristiano no sufre, de que el cristiano una vez se convierte ya no sufre y ya ahora anda como en un éxtasis espiritual, ¿cierto? Y donde no hay lágrimas y no hay dolor. El sufrimiento, mis hermanos, es una realidad del ser humano. Y no solo es una realidad, sino además el sufrimiento es una herramienta que Dios usa y nos muestra en su palabra que es una promesa además para los creyentes. Ya veremos esto. Pero quiero enfatizar un poco en la idea de que es normal sufrir como creyentes. Es normal sufrir además en medio de este mundo. No solo es normal sufrir, sino muchas veces ese sufrimiento nos va a llevar a pensamientos que no honran a Dios. Y es normal, mis hermanos, es normal que tengamos esa lucha interna que además vimos ya también en lo que Pablo hablaba al comienzo de esta carta y al comienzo de este capítulo, y en el capítulo anterior. Es una lucha interna constante entre la carne y el espíritu. Vemos ejemplos como los de Job que nos enseñan que un creyente, que un santo, que una persona entregada al Señor puede pasar por sufrimiento y puede pasar además por estas etapas de angustia, de ansiedad, de dolor que lo lleven a desear la muerte. Pero hay una esperanza mayor. Nuestra esperanza no está en eso que estamos viviendo, sino hay una esperanza mayor. Y allí es donde Pablo nos pide que miremos hacia ese futuro, hacia ese lugar prometido. Continuando con la idea del sufrimiento. ¿Cuál es el propósito entonces del sufrimiento? Dios tiene un propósito. Como les decía, es una herramienta de Dios. Nos enseña la palabra que como creyentes sufriremos. C.S. Lewis acerca del dolor y el sufrimiento dice que Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia,
pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Dios usa el dolor muchas veces para despertar a este mundo sordo, para darnos cuenta de que lo necesitamos verdaderamente. Nos incomoda, nos pone en situaciones difíciles para darnos cuenta que dependemos de Él. El sufrimiento para Dios tiene un propósito porque forma además el carácter de nosotros. Pero ahora el sufrimiento, mis hermanos, en el mundo, sin Dios, sin Cristo, el sufrimiento no tiene un propósito. No tiene sentido además, a veces no tiene lógica. Cuando no tenemos a Cristo, el sufrimiento parece injusto. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Porque yo sí y el otro no. Un pensamiento que tal vez usted no lo escuchen todo el tiempo en el mundo, pero la mayoría tienen este pensamiento, y es cuestionar por qué Dios permite el sufrimiento, y pueden llegar a decir que Dios es un Dios verdaderamente poderoso, que tiene el poder, pero que no quiere o no desea quitar ese sufrimiento, no tiene ese amor para quitar el sufrimiento. O que Dios es un Dios amoroso, que realmente nos ama, pero que no tiene el poder para quitar el sufrimiento del mundo. Eso es un pensamiento, mis hermanos, heredado de la filosofía, heredado de los pensamientos de este mundo, de las ideas de este mundo. Dios ha mostrado y ha dado no solo un propósito al sufrimiento, sino también veremos con esa gloria futura cuál era ese propósito de ese sufrimiento. Vemos también el sufrimiento en Pablo, una persona experimentada en sufrimiento, una persona que dentro de lo que habíamos visto, que él podía decir que él estaba orgulloso de su vida, pero él podría agregar allí un papel que podría ser titulado un doctorado o un máster en sufrimiento. El hombre había pasado absolutamente por todo, por persecución. No lo dice como algo menor, así que pensando en esto, pensando en lo que había vivido Pablo, mira lo que él dice, que él considera que estos sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados. No hay forma de compararlos. Ni siquiera son dignos, ni siquiera puede, ni en manera cuantitativa, o sea, es decir, ni en la cantidad, ni en la calidad de estas dos cosas puede llegar a compararlo, mis hermanos. Vemos también el sufrimiento, lo podemos ver desde el punto de vista general por la caída del pecado. Lo veremos más adelante cómo afecta a la creación, los versículos siguientes. Pero también vemos algo importante, que es lo que hemos venido hablando, y es el sufrimiento para los creyentes. ¿Cuál es ese propósito del que hemos hablado? Esas promesas además que se nos habla en la palabra. Porque a veces vemos el sufrimiento, como les digo, aún como creyentes, a veces lo vemos también como lo ve el mundo, con ese pensamiento o con esa mente puesta en la carne y no en el espíritu, como lo dice versículos anteriores. Vaya conmigo a Mateo 5, versículo 10 al 12. Mira esta promesa. Creo que ninguno de los creyentes es de estos que se levanta y dice amén. ¿Cómo era que decíamos antes? Lo agarro, lo recibo. Mírelo. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten. Diga amén. Ay, sí, no. Bienaventurados cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí, por causa de Cristo. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Segunda Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y qué mayor ejemplo de sufrimiento, qué mayor promesa que además ver cómo el sufrimiento fue el propósito para la obediencia en Cristo. Hebreos 2:10, porque convenía que aquel, hablando de Cristo, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Así como el sufrimiento de Cristo era esencial
para la obediencia hacia el Padre, el sufrimiento, mis hermanos, para el creyente es esencial para la obediencia a Cristo. Es parte de la vida como creyentes. Pero mis hermanos, como les digo y como lo muestra aquí Pablo, es algo temporal. Es algo que no se compara con esta gloria venidera. Es algo que no se compara con las promesas de la gloria que ha de venir. Ahora también podemos poner nuestro sufrimiento en contexto. Creo que aquí ninguno ha sido mutilado, le han quitado ni siquiera una uña. No ha sido torturado a causa de Cristo. Ha sido burlado tal vez, ha sido humillado, tal vez hemos sido humillados. Lo máximo de pronto, nos han tirado cosas, nos han escupido hasta de pronto. Pero creo que ninguno ha sido mutilado, ninguno ha sido torturado físicamente como muchos hermanos, como muchos mártires lo han hecho por el Evangelio. Así que este sufrimiento, por eso les digo, pues podemos verlo como este sufrimiento general, universal, o este sufrimiento que vivimos por un mundo caído. Pero este sufrimiento además es temporal, pero es un sufrimiento que habla acerca de los sufrimientos a causa de Cristo. El sufrimiento es temporal, como les decía, pero la gloria futura es eterna. Ahora, ¿cuál gloria? Se preguntará usted tal vez. ¿Cuál es esa gloria a la cual aquí en el versículo 18 Pablo en la carta de Romanos está prometiéndonos? ¿Cuál es esa gloria futura en la cual nos va a permitir caminar y vivir en el Espíritu? ¿Recuerda Filipenses 3:20 que lo vimos hace poco? La ciudadanía del cielo. Ese es uno de los muchos versículos que nos habla acerca de esta gloria futura, de entender, y estos dos textos se conectan mucho porque nos hacen pensar y nos hacen poner nuestra cabeza en que nuestro caminar cristiano, viviendo conforme al Espíritu, lo que tenemos que tener es nuestros pensamientos, nuestra cabeza, nuestro corazón puesta en las cosas correctas. ¿Qué cosas son esas cosas correctas? En la gloria futura, en la gloria venidera, en las promesas que el Señor nos ha dado. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aún no se ha manifestado lo que usted ha de ser en Cristo. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. Cómo esta verdad, mis hermanos, nos ayuda a vivir conforme al Espíritu. Cómo esta verdad nos ayuda en medio del sufrimiento, en medio de cuando estamos desesperados, angustiados, ya no vemos salida, en medio de nuestro sufrimiento. Mis hermanos, recordemos, es temporal. Segundo, recordemos, no se compara. No se compara. Si usted pudiera poner en una balanza todo el sufrimiento de la humanidad, todos los dolores, todo el sufrimiento aún de la creación, porque más adelante lo veremos, y poner en el otro lado de la balanza una gota, una pizca de la gloria venidera, no se compara, mis hermanos. Es una gloria que nos debe dar ánimo, que es lo que nos hace venir acá, que es lo que nos hace escuchar la palabra, que es lo que nos hace además buscar de su verdad, de su gracia todos los días. No solo los domingos, sino todos los días. Es esa esperanza que nos anima a vivir, que nos anima a tener un propósito en la vida, a sacar buenas calificaciones, a ser el mejor en el trabajo, a hacer lo que otros no quieren hacer. Mis hermanos, esta verdad debe cambiar nuestra óptica y nuestra visión de cómo vivimos, porque muchas veces le ponemos peros a Dios por nuestra situación actual, por nuestro sufrimiento. Le ponemos peros a Dios y estos peros nos obstaculizan, nos limitan. Son tropiezos en este camino cuando queremos andar conforme al Espíritu. La gloria futura frente al sufrimiento presente. Recuerde esto. Pero también hay más esperanza. Vemos en estos textos del 19 al 22 la creación en espera
de redención. Este es mi segundo punto. Hay una esperanza adicional, y es que no solo somos nosotros los que estamos en este momento sufriendo, sino que también la creación sufre. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, del versículo 19 al 22. Mira lo que dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. ¿Cuál es la esperanza ahora? Recuerda que le pregunté acerca de cuál era su esperanza o a qué cosas usted se aferraba. ¿Usted alguna vez ha pensado que la creación entera, el universo entero creado, tiene una esperanza de este día también? Tiene una esperanza de la revelación de los hijos. Tiene una esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Un anhelo profundo, una voz, el universo entero, a una sola voz, está aguardando este día también. Muchos, tal vez, autores de ciencia ficción, en películas o en libros, creen que el deseo de la tierra es eliminar la raza humana. Si usted ha visto películas y le gustan este tipo de películas, usted se da cuenta que es como un género, un subgénero muy específico. Siempre hay, en el Apocalipsis, siempre hay algo que quiere arrasar a la humanidad. Siempre. Y siempre es esta lucha como la naturaleza contra los humanos. En muchas, el humano encuentra un lugar de refugio en el espacio y luego de unos siglos y siglos y miles de años vuelve a la tierra a ver si puede poblarla otra vez. Es esta idea que tiene la humanidad o que tenemos a veces de los hombres. Claro, hay un conflicto, pero ese conflicto no es de los hombres contra la naturaleza. ¿Alguna vez había pensado esto? El conflicto es el pecado del hombre y que la creación misma gime, que la creación misma espera que esto sea restaurado. Espera que el día que su creador restaure su estado al estado original. Creo que solo la palabra habla de esto acerca del universo. La palabra habla muchas otras cosas más que la ciencia confirma o que la ciencia ha venido confirmando acerca del universo. También la ciencia ha inventado muchísimas otras teorías acerca del universo que no han sido comprobadas, pero creo que ningún científico, hasta donde yo busqué o entiendo, ninguno ha dado una teoría donde el universo completo, la creación completa, estuviera aguardando un suceso más importante que la creación. Un suceso más importante que el momento en el que el universo, las estrellas, los átomos, usted y todo lo que existe, todo lo visible, fue creado. Y este suceso que la creación aguarda y que lo vemos aquí personificado como aguardando ansiosamente, es el día, es esta gloria futura en la cual Pablo nos anima. Tranquilo, tranquilo. Primero, usted no es el único, tranquilo. Segundo, tranquilo, esto es temporal. Este sufrimiento es temporal. Ponga sus ojos, mis hermanos, pongamos nuestros ojos en esta gloria futura. Otra traducción del versículo 19 acerca de cómo espera la creación, que nos puede también ayudar a ver cómo estos textos nos enseñan a vivir conforme al Espíritu. La encontré en la versión, en la Biblia Peshitta. Y me pareció muy interesante porque el original, digamos, de la forma en la que la tierra y la creación está guardando, aunque aquí lo vemos en nuestra traducción, lo vemos como que aguarda ansiosamente, digamos que no es lo más claro frente a la palabra original. La traducción dice en Romanos 19, en la Peshitta, dice: porque toda la creación está confiada y expectante por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, este aguardar ansiosamente es sabiendo y confiando de que eso va a pasar, de que va a pasar algo.
Un comentarista dice, espera ansiosamente. Traduce una forma del verbo apekdechmai. Esa es la palabra de cómo está esperando la creación, que se refiere a esperar con gran anticipación, pero con paciencia. La forma del verbo griego de connotaciones adicionales de disposición, preparación y continuidad hasta que ocurra el evento esperado. Es decir, el verbo que está allí conjugado para esperar de esta forma, aunque está traducida en nuestra versión como ansiosamente, que para nosotros ansiosamente no es con preparación, no es con disposición y muchas veces no es con continuidad, pero que lo usa allí en el original, es que la creación está esperando tranquilamente, sabe lo que va a pasar, no tiene este afán, espera como si sabe lo que se viene, como cuando usted ya vio una película y la está viendo por primera vez de pronto con sus amigos, con su familia, y usted ya sabe que se viene la escena que le cambia todo. Así está usted aguardando, así está la creación aguardando, sabe lo que va a pasar, sabe que esa promesa se va a cumplir. No con afán como a veces esperamos nosotros, no como lo que entenderíamos tal vez nosotros por la traducción de ansiosamente. A veces estamos esperando las cosas de Dios y estamos así. No, Dios, yo voy a esperar tranquilo, pero métele ahí un poquito de acelerador, ¿sí? A veces ayunamos pensando que esto acelera las decisiones de Dios. A veces ofrendamos más pensando en que esto va a acelerar las cosas, las decisiones de Dios. A veces vamos más a la iglesia. No, este mes voy a estar todos los miércoles, voy a estar encima ahí de David para la reunión de oración. El miércoles que es presencial voy a estar ahí temprano. Le escriben al pastor, pastor, ¿qué más hay este mes que yo estoy disponible para lo que necesite? Pensando, a veces esperamos así. Pero mire cómo espera la creación. Mire cómo espera a que su creador cumpla su promesa. Ahora, continuemos con el versículo 20. Porque la creación espera, pero además, ¿qué pasa? Fue sometida. Dice la creación, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué esta condición para la creación? Muchos tal vez pasan por alto Génesis y Génesis 3 puntualmente, y no somos conscientes que el pecado afectó no solo al hombre, no solo la imagen o la creación que Dios dio al hombre, este plan original, este propósito original, sino que afectó también la tierra. Fue sometida a vanidad, dice nuestra traducción. Es decir que en este momento fue sometida a una incapacidad de alcanzar su propósito original, como no alcanzó el resultado a la que fue dispuesta debido al pecado. Mira lo que dice Génesis 3, 17 al 19, si quiere usted anotarlo allí. Génesis 3, 17 al 19. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y polvo volverás. Mis hermanos, el diseño original, si usted se da cuenta, el diseño original de la tierra era muy diferente a lo que hoy conocemos, a lo que hoy vivimos. No solo la creación completa, sino además, puntualmente, lo que habla acerca de las plantas, de la naturaleza, la forma en la que adquirimos los alimentos. Dice además que no fue una decisión propia, que no fue por su decisión la naturaleza, sino que fue porque el Creador ejecutó esta decisión de someterla debido al pecado del hombre, debido a la desobediencia de Adán. Mire lo que dice John MacArthur acerca de esto. Dice, tal es la destructividad del pecado
que la desobediencia de un hombre trajo corrupción al universo, la decadencia, la enfermedad, el dolor, la muerte, los desastres naturales, la contaminación y todas las demás formas de maldad nunca cesarán hasta que aquel que envió la maldición, o sea, Dios, la elimine y cree un cielo nuevo y una tierra nueva. Si usted es de los que tiene esperanza en este mundo, si usted es de los que tiene esperanza tal vez en que un científico, un movimiento ecológico resuelva los problemas que tenemos actuales, no solo en nuestra sociedad, sino en nuestra tierra, a nivel de alimentación, a nivel de pobreza, si usted es de los que espera que alguna persona o que la inteligencia artificial solucione los problemas del ser humano, mis hermanos, estamos muy lejos. Estamos con una esperanza que no nos va a llevar a ningún lado. Solo cuando su creador restaure, cuando el creador restaure a su diseño original la creación, es que podremos vivir en un mundo nuevo, vivir conforme a ese diseño original. Dice en el versículo 22 también que además es como dolores de parto, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y piense por un segundo que Pablo pudo haber usado cualquier ejemplo acerca del dolor. Yo creo que él pasó por todos los dolores. Pudo haber dicho, mire, la creación gime como cuando usted se pega en el dedo meñique. La creación gime como cuando usted es azotado y azotado y azotado. La creación gime como cuando usted, no sé, pudo haber usado cualquier otro tipo de dolor. Pero en la sabiduría de Dios y por la guía del Espíritu usó los dolores de parto. Dolores que además dan vida, dolores que dan esperanza porque vendrá algo mejor con esa nueva criatura. Los dolores no son insignificantes, hablando acerca de la creación, porque el mundo está dando a luz y está preparándose para dar esta nueva versión de la creación. Dios ha preparado y viene preparando la creación para este gran día de parto, para este gran día que solo el Señor sabe cuándo es la cita de este día de parto de la creación, donde habrá cielo nuevo y tierra nueva. Usted lo puede ver allí en 2 de Pedro 3 y en Apocalipsis 21. Se nos promete que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Mis hermanos, entender y creer estas verdades nos ayuda a ver de mejor forma las calamidades de este mundo, a ver de mejor forma los terremotos, las noticias, las pandemias, la maldad, a explicarla muchas veces a nuestros familiares que no entienden. Cuando pierden un hijo, cuando pierden un bebé, cuando hay un terremoto que destruye todos sus bienes, sus hogares, cuando hay ciudades enteras que son arrasadas. Claro, esto no quita ni olvida todo, pero sí nos da un propósito mayor. Entendemos por qué suceden las cosas, entendemos que hay algo futuro, que esta tierra no es la esperanza, que eso que se cayó no es la esperanza, que hay algo nuevo, hay una ciudad celestial que nos espera. Nos ayuda a vivir, mis hermanos, esta realidad, esta verdad que vemos en la palabra, nos ayuda a vivir en el Espíritu, nos ayuda a andar conforme al Espíritu, sabiendo que no estamos solos en medio de este sufrimiento, que no somos los únicos de la creación que sufre internamente aguardando el día que el Señor vuelva, que el Señor restaure, que el Señor cambie y glorifique nuestros cuerpos. Esto nos debe, mis hermanos, anhelar con más pasión y con más ganas esta gloria venidera. Nos debe llenar, mis hermanos, de emoción. Y no solo emoción la gloria venidera, sino de emoción esos pequeños destellos que tenemos de la gloria venidera. Esos pequeños destellos de la oración, esos pequeños destellos cuando nos sumergimos en la palabra, esos pequeños destellos cuando conversamos con alguien acerca de Cristo, cuando le damos esta esperanza en Cristo. Estos pequeños destellos, mis hermanos, cuando los domingos nos vemos aquí,
compartimos, adoramos a Dios juntos, cantamos himnos, meditamos en su palabra, aprendemos de su palabra. Esos son pequeños destellos de la gloria venidera. Y si usted no atesora esos pequeños destellos, ¿cómo va a atesorar lo que viene? ¿Cómo cree que va a atesorar lo que viene? Si usted en una hora se duerme, si a usted le cuesta, mis hermanos, y nos cuesta a todos, despertarnos tal vez más temprano, arreglarnos rápido, nos cuesta, mis hermanos. Pero pensemos en esto, meditemos. ¿Cómo podemos atesorar más estos destellos para que atesoremos con mayor fuerza, con mayor pasión la gloria que vendrá? Así que para recordar, mis hermanos, lo primero que hemos visto en el versículo 18, la gloria futura frente al sufrimiento presente, es mucho mayor. El sufrimiento presente es temporal, es algo que se irá. Adicional, no estamos solos, la creación misma está en espera de esta redención. El universo entero gime, el universo entero espera por este día también. Y mi tercer punto, la redención de nuestros cuerpos y la esperanza segura. No solo va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra, sino nuestros cuerpos ya no serán los mismos, nuestros cuerpos no serán iguales. Mira lo que dice Romanos 8, del 23 al 25, en la última sección. Dice, y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mis hermanos, estas primicias, esto primero que se nos ha dado, ha sido por medio del Espíritu. Nosotros mismos estamos en esta misma condición de lucha interna. Lo vimos también un poco en el capítulo 7 y lo hemos reflejado también en esta lucha de vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿a quién se refiere a nosotros en esta parte del texto Pablo? Cuando dice que nosotros también estamos viviendo eso mismo, que nosotros estamos, que gemimos en nuestro interior. ¿Se refiere a toda la humanidad? ¿Se refiere a todos los hombres de toda la historia de la humanidad? ¿A qué cree mi hermano que se refiere Pablo con esto? Ojo, porque aquí, cuando él se refiere a nosotros, se refiere a quienes tienen el Espíritu, que no andan conforme a la carne, como hemos visto en los versículos anteriores en el capítulo 8, a quienes son hijos por medio del Espíritu de adopción, a quienes han sido salvos por Cristo, a quienes son adoptados por medio de Cristo. Usted puede empezar ahí a conectar versículos. ¿A quién se refiere él nosotros? A los que hemos descrito en los anteriores versículos, en lo que se nos ha escrito de qué ahora somos nosotros y qué nos puede ayudar a vivir conforme al Espíritu. Muchos creen ser hijos de Dios por ser creados por Dios. Si usted pregunta tal vez a familiares o a personas no creyentes, muchos le van a decir tal vez que son hijos de Dios, que Dios es Padre de todos porque Él los ha creado. Y aún algunos han llegado a creer que los animales son hijos de Dios, que pueden llegar también al cielo. Lo cual es terrible, mis hermanos, hasta dónde ha llegado nuestro pensamiento o nuestra idea de ese Dios que a veces no conocemos, que no nos acercamos en su palabra. Pero mis hermanos, ¿cuál es la clave aquí? Quiero que vaya a Romanos 8.1, allí en el mismo capítulo, y que leamos también 8.14. Aquí está la clave de esto, porque ¿de quién está hablando? Él está hablando dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora salta hasta el 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
Así que mis hermanos, esto se refiere, esta esperanza futura solo es para los que son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que no andan conforme a la carne. ¿Quiénes son los que no andan conforme a la carne? Los que andan conforme al Espíritu, los que tienen al Espíritu, los que están en Cristo. Mis hermanos, solo los hijos de Dios, por medio de Cristo, tenemos esta esperanza, pero además tenemos estas primicias. Tenemos estas primicias que dice acá del Espíritu. ¿Cuáles son estas primicias? Son estos frutos, estos primeros frutos, primeros brotes de una cosecha que se vendrá, ¿sí? Muchos que trabajan tal vez en agricultura o que saben o han visto, yo tuve la oportunidad de trabajar con una empresa que produce chocolate y fui hasta una finca de cacao. Y desde la semilla, mi hermano, que es una flor, la flor del cacao es diminuta y la polinizan con pinzas, las pincitas que las mujeres se quitan los pelos de acá las cejas. Es con eso, son señoras que se sientan allá durante todo el día a quitar los pistilos, a quitar de la florecita que es diminuta, toca con lupa para poder polinizarla. Y esto da un fruto como así de grande que es el cacao. Es hermoso ese proceso. Pero mis hermanos, ellos desde que empiezan a ver estas flores, estos pequeños frutos, ellos saben qué árbol va a dar una buena producción. Esas son las primicias. Desde lo que empezamos a ver pequeño, tenemos esa esperanza de eso que vendrá mayor. Esos frutos que vemos en nuestro corazón, así sean diminutos, así les toque con pinzas sacarlos de su corazón, porque son chiquitos, pero el Señor ha puesto allí unos frutos que vimos, que son frutos del Espíritu. Gálatas 5:22, que nos da esperanza de que algún día seremos como Cristo, que algún día ese fruto será tan grande como ese Dios que nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero sin Cristo, mis hermanos, no tenemos estas primicias. Sin Cristo no podemos ser hijos o llamarnos hijos de Dios. Sin Cristo no tenemos ni al Espíritu, ni a Cristo, ni esperanza, ni estas primicias. Ni podemos esperar una gloria venidera. Sin Cristo no hay esperanza, mis hermanos. Sin Cristo, en medio de este mundo, no tendremos esperanza de una gloria venidera. Sin Cristo en medio de nuestra vida familiar, no podemos tener esperanza de una gloria venidera para nuestra familia, para nuestros hijos. Sin Cristo en medio de nuestra relación matrimonial, es imposible tener una esperanza de algo que vendrá mejor, de algo futuro. Sin Cristo en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra universidad. Sin Cristo, mis hermanos, lo que viene a futuro, especializaciones, opciones mejores de trabajo, viajes, lo que sea, nada de eso nos da esperanza. Todo eso se desvanece, es efímero. Lo intenta usted agarrar y se le va por los dedos. Sin Cristo, mis hermanos, no tenemos esperanza. Gemimos también mientras esto sucede, esta lucha interna como lo vimos en los capítulos anteriores, y esperamos que esta obra sea completada como fuimos predestinados. No solo la creación fue creada y diseñada con un propósito mayor, sino nosotros fuimos también predestinados. Mira lo que dice Efesios 1:5. Si quiere anotarlo allí, Efesios 1:5 dice: nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Cristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Nos predestinó para adopción como hijos. Ese espíritu de adopción que habíamos visto en el sermón pasado fue predestinado, fue planeado en la eternidad para que usted y yo estuviéramos allí y fuéramos parte de esta familia. No por nuestros méritos, no porque seamos mejores, no por casualidad, porque nací en una familia cristiana, no porque cualquier cosa que usted quiera poner allí, sino por la buena intención de la voluntad de Dios, por la buena intención, porque Él deseó que de todo este mundo, de todos los que merecían su justicia, de todos los que merecían la muerte por el pecado, decidió que algunos serían llamados.
para su gloria. Este proceso, mis hermanos, comenzó en la elección de Dios. Continuó cuando fuimos llamados, fuimos hijos y nos volvimos hijos de Dios, o fuimos ya oficialmente por medio de Cristo hijos de Dios. Y culminará con nuestra glorificación, que es la realización plena de esta herencia que se nos promete. Este día en el cual nuestro cuerpo, en el cual nuestras vidas sean glorificadas, nuestra mente no solo va a ser nuestro cuerpo físico, no solo va a ser esto que duele, esto que molesta, esto que cansa, sino nuestra mente también será glorificada para poder verlo a Él como Él verdaderamente es. Ahora es una esperanza, como lo vemos en los textos ya finales, en los versos finales, es una esperanza por la cual hemos sido salvados. Versículo 24 dice, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué cree que él aclara esto? La esperanza en la cual hemos sido salvados y la esperanza que se ve no es esperanza. Algunos creen, mis hermanos, que el cristianismo y la fe son como pasos al vacío. Son como esta idea de tal vez pozo gigante, infinito, oscuro, donde el creyente simplemente cierra sus ojos y espera que Jesús lo atrape. Eso no es lo que nos enseña la palabra. Ese no es el cristianismo, esa no es nuestra fe. Muchos creen que el cristianismo lo ven desde lejos, o muchos han vivido el cristianismo de esta forma, viviendo en completa oscuridad, creyendo que es simplemente dar pasos con una fe ciega. Pero mis hermanos, el cristianismo es dar pasos en un piso firme que vemos, en una fe que podemos ver, que podemos leer, unas promesas que podemos entender, que podemos ver que además son reales porque ya han sido cumplidas muchas de estas promesas. Desde el Antiguo Testamento se han cumplido en Cristo y ahora vendrá una promesa futura. No dudemos de esas promesas. El cristianismo, mis hermanos, y la fe cristiana es una esperanza, claro que no vemos, pero no es una fe ciega. No podemos ver a dónde vamos a llegar, esa gloria futura no la vemos claramente, porque nuestro cuerpo, nuestra mente debe ser cambiada y glorificada para poder verla como es. Pero sí vemos ese camino. Vemos además el camino que hemos recorrido y que otros hermanos han recorrido en la fe. Por la historia, por la palabra. Mira lo que dice Hebreos 11. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos no dice, la fe es el salto al vacío, simplemente usted porque le dice el pastor, crean esto, o porque le dice fulano, crean esto. No, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cómo va a tener certeza de qué espero si mi hermano, cuando trato de leerlo aquí, me duermo, me aburro o no lo quiero ver? ¿Cómo puedo tener certeza de lo que espero si no conozco qué es eso que voy a esperar en el futuro? ¿Cómo puedo tener certeza o convicción de eso que no puedo ver a futuro, pero que se nos promete allí? Porque en esperanza hemos sido salvados. En Cristo, en la esperanza de Cristo hemos sido salvados. Mira lo que dice Romanos 5, 1 al 5, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mis hermanos, paciencia. Esta esperanza, mis hermanos, como lo dice también acá el texto, esta esperanza es esperar lo que no vemos, pero con paciencia lo guardamos. Con paciencia y con fe sabemos que eso que se nos ha escrito, que eso que hemos leído, que hemos estudiado, que eso que la historia confirma, que eso que además nuestras vidas confirman, que nuestros hermanos por miles de años confirman,
esa verdad en Cristo es lo que nos da y nos ayudará a vivir en esta esperanza para poder vivir conforme al Espíritu. Para terminar, mis hermanos, algunas conclusiones y aplicaciones. Podemos vivir conforme al Espíritu con esta esperanza de la gloria futura, porque sabemos que este tiempo, esta realidad es pasajera y temporal. Este sufrimiento, este momento en el que sufrimos, ya sea por enfermedad, ya sea por situaciones personales, emocionales, familiares, esto es temporal, mis hermanos. Esto va a pasar. Esto no es lo eterno vendrá. Y lo eterno se parece mucho más a cuando alabamos, a cuando glorificamos, a cuando lloramos de alegría, cuando encontramos esas promesas de Dios. Podemos vivir conforme al Espíritu también, esperando esta gloria futura, porque la promesa de Dios en su palabra de un cielo y una tierra nueva son reales. Esto no es un mito, mis hermanos. Esto no depende de qué posición tenga usted escatológica. Todos sabemos que vendrá el Señor Jesucristo y que habrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Que usted piense en algunos detalles, cómo será esto, cómo será lo otro, que se lo imagine, no importa. Pero la promesa es real. Nuestro cuerpo tendrá que ser glorificado, nuestra mente será glorificado y esta tierra, mis hermanos, será glorificado. Son promesas reales. Podemos vivir conforme al Espíritu con la esperanza de la gloria futura, porque al saber que este estado de corrupción en el que estamos y que la creación, a la cual la creación está sometida, saber que esto nos da una perspectiva de anhelar con más pasión ese momento de gloria. Porque ya no somos solo nosotros, sino ahora, cada vez que veamos algo que pasa en la creación, sabemos que aún la creación entera también aguarda este momento. Mis hermanos, estas verdades deben impactar y debe ayudar en nuestro caminar como creyentes. Debe moldear la forma en la que vivimos, la forma en la que pensamos sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro estudio, sobre nuestro futuro. Estas verdades, mis hermanos, el vivir conforme al Espíritu, porque somos hijos, porque somos herederos, porque hay una gloria futura que vendrá, porque hemos sido salvos. Esto debe moldear nuestras decisiones a futuro. Esto debe moldear nuestra forma de hablar, nuestras relaciones, ya sean con creyentes o no creyentes. Esto debe moldear hasta nuestros gustos. Esto debe moldear nuestros hogares, la forma, los propósitos que tenemos como hogares, como familias, los objetivos. Yo no sé si usted sea una persona que se plantee tal vez unos objetivos como familia, en la educación, en cosas para sus hijos, para su esposa, para su vida. Pero estas verdades, mis hermanos, deben moldear y deben ayudarnos a vivir conforme al Espíritu. Debe moldear nuestros matrimonios y debe guiarnos en el camino como creyentes. Si hay alguien aquí que tal vez no se considera hijo de Dios, no se considera cristiano, tal vez usted ha venido por tiempo a la iglesia, pero usted todavía no se considera un creyente, usted todavía no se ha acercado, no sabe, no entiende, puede tener cualquier argumento, pero usted no tiene esta seguridad. Yo no le voy a decir que levante su mano o que pase al frente. Yo le voy a pedir que usted medite en estas razones que nos da Pablo para dar un sentido y una esperanza a nuestras vidas. Una esperanza real. Pablo, guiado por el Espíritu, escribió esta carta a los romanos y hoy lo sentimos como nos escribe a nosotros, dándonos un sentido y una esperanza a nuestras vidas. Solo por medio de la fe en Cristo, solo por medio de la fe en la obra de Cristo, en la muerte y resurrección de Cristo, y reconociendo nuestra necesidad tan urgente que tenemos de su perdón y su gracia, solo por eso podemos estar seguros de una esperanza eterna. Si no, mis hermanos, la muerte será el fin para muchos. Hay una esperanza eterna, hay una esperanza de estar eternamente junto con Dios en esta tierra nueva. Y si usted ha meditado en esto, yo le invito a que juntos oremos y le pidamos al Señor, primero que nos ayude a creer esta verdad, a que nos ayude
a vivir en estas verdades para que podamos vivir conforme al Espíritu, pero sobre todo que podamos verlo como ese Dios, como ese Salvador. Si usted tal vez no lo ha visto de esta forma, si usted tal vez lo ve lejano, si usted lo ve como el Dios de sus papás o como el Dios de sus amigos, o si usted todavía dice, yo no lo veo realmente, pidámosle a Dios que sea Él quien nos quite ese velo de nuestros ojos y que nos permita verlo y conocerlo realmente. Amado Padre, hoy damos gracias, Señor, por tu palabra y damos gracias por tu misericordia, Señor. Hoy oro, Padre Santo, porque solo tú, Señor, puedes traer salvación, Señor, a través de tu palabra, a través de tu evangelio. Hoy hemos escuchado tu palabra, hoy hemos escuchado tus promesas y tu esperanza de una vida futura, una vida que no se compara con lo que estamos pasando en este momento, con los sufrimientos, con la ansiedad de este mundo, con el afán de este mundo, sino una vida eterna en paz, una vida eterna verdaderamente viviendo en amor absoluto, viviendo en paz y armonía, glorificando tu nombre, adorándote. Y yo te pido que traigas esperanza, Señor, a nuestros corazones. Ayúdanos a ver esta esperanza y a aferrarnos como si nuestras vidas dependieran de ella. A entender que nuestras familias, que nuestros corazones, que nuestra mente, que nuestros talentos, que todo lo que somos, lo que nos has dado, depende de esta esperanza en Cristo. Te pido que seas tú, Señor, el que dé fruto en esa semilla que está en nuestros corazones. Que sea tu palabra la que eche raíz hasta lo más profundo y no nos deje desviarnos en el camino, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.